La idea del video de hoy es empezar a conocer un poco más las herramientas. El otro día habíamos visto cómo definir un espacio de trabajo, habíamos visto para qué servían el modo ortogonal, para qué servían las referencias a objetos. Hacemos un pequeño repasito de cómo definir el espacio de trabajo. Rápidamente definimos para qué son las referencias a objetos. Básicamente son para dibujar con precisión. Si uno trabaja sin las referencias a objetos, difícilmente pueda hacer un trabajo con precisión. Ya lo habíamos mostrado el otro día, que de repente dibujar a mano con el AutoCAD o confiarse en que uno tiene un buen pulso, no es imposible que uno pueda llegar a encontrar un punto final si no están activados las referencias a objetos de punto final, punto medio, centro. Es decir, son ayudas al dibujo que uno tiene que utilizar para poder dibujar con precisión. El tema del espacio de trabajo lo habíamos hablado, es decir, y muchos, como a veces les cuesta definir el espacio de trabajo y no lo logran realizar, me preguntan muchos alumnos, me dicen, ¿puedo trabajar sin definir un espacio de trabajo? Sí, sí, se puede trabajar sin definir un espacio de trabajo. Uno abrió acá, yo no sé acá en realidad yo sí sé qué espacio abrí y después ya vamos a poder nosotros definir, ya podemos hacer nuestros propios espacios de trabajo y ya tenerlos identificados y abrir ese espacio de trabajo y con las capas ya predeterminadas. Pero bueno, lo vamos a hacer rápidamente. Y vamos a empezar a trabajar sin definir un espacio de trabajo a ver qué pasaría. Yo voy a dibujar ahora un cuadrado que va a tener dos unidades de lado. Vamos a ver qué pasa. Voy al comando línea, ¿sí? Acá en la línea de comandos me dice línea, me dice precise primer punto, entonces hago un clic en cualquier parte para que el cuadrado salga perfectamente horizontal y vertical las líneas, activo el modo ortogonal y pongo 2, doy un enter, bajo 2, doy un enter, pongo hacia la izquierda 2, doy un enter y subo 2, doy un enter. Evidentemente mi espacio de trabajo es muy grande. Sí, es muy grande porque fíjense cómo quedó este espacio de uno por uno. Perdón, cuadrado de 2 por 2 habíamos hecho. Yo podría agrandarlo, sí, tranquilamente con el mouse haciendo el roll, es decir, ahí lo logro agrandar. Pero hay veces que yo empiezo a dibujar algo y es como que se me va del espacio de pantalla. Yo voy a volver hacia atrás, ¿sí? Voy a volver hacia atrás y voy a empezar a dibujar, por ejemplo, un cuadrado de 1000 por 1000. Entonces voy acá, hago un clic, modo ortogonal activado y voy 1000, ¿sí? Y entonces veo que se va terriblemente de la pantalla, es decir, fíjense que yo ahí estoy en los 389 y claro, 1000 me quedó chico la pantalla, entonces ¿qué tengo que hacer? Empezar a achicar, ahí veo que ahí más o menos agrandé y ahí estoy con la posibilidad de poner los 1000 hacia abajo, ¿sí? Y después ir para acá, para el costado. Bueno, ¿qué pasa? Estoy dibujando a tientas. Entonces, lo que se busca con el tema de definir el espacio de trabajo es que uno ya sepa, ¿sí? Y que vea la grilla con el espacio que uno va a manejar. Si yo tengo que dibujar, por ejemplo, un plano de una casa y esa casa va a tener, por ejemplo, 10 metros por 10 metros. Voy a abrir un espacio que tenga 20 por 20 o 30 por 30 para que la casa entre sin problemas en ese espacio. Y eso es lo que se trata de buscar. Vamos a hacer eso. Vamos a abrir un espacio de 30 por 30. Vamos aquí, formato, límites del dibujo. Acá, como me dice la esquina inferior izquierda, va a estar en el 00. Doy un enter y ahora pongo 20, vamos a poner 30. 30,30. Vamos a abrir un espacio cuadrado de 30 por 30. Doy un enter. Voy a ver, zoom todo, ¿sí? Y, eh, y voy a activar la rejilla. Me paro arriba de la palabra rejilla, botón derecho, voy a parámetros, activo la rejilla, voy a ponerle
que la rejilla sea de 1 por 1 o de 2 por 2. ¿Sí? Cada 2 metros que me aparezca un puntito. Saco la opción de rejilla adaptativa y entonces ahí aparece. O sea que recuerdan que yo le di cada 2 puntitos. O sea que tiene que haber 15 puntitos acá. ¿Sí? Porque vamos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Y para arriba tengo lo mismo, 30 por 30. Vamos a hacer ahora un cuadrado que va a tener, en este caso, vamos a hacer un cuadrado que tenga, si este espacio es de 30 por 30, vamos a hacer un cuadrado de 15 por 15. Venimos acá, comando línea, me paro en cualquier lado, me muevo hacia la derecha, pongo 15, doy un enter, oriento hacia arriba, pongo 15, doy un enter, oriento hacia el costado, pongo 15, doy un enter, oriento hacia abajo, pongo 15, doy un enter, aprieto escape para desconectar. ¿Sí? Lo que hago ahí es centrar, recuerdan que para centrarlo así, para que me aparezca la manito, aprieto la ruedita del mouse y manteniendo apretada la ruedita, yo arrastro el mouse y puedo centrar el dibujo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es dividir esto en cuadrados que tengan 2 por 2. O sea que dijimos que esto tiene 15. Bueno, vamos a dividirlo en cuadraditos que tenga 3 por 3 para que me salgan todos iguales. ¿Cómo hago para tirar? Voy a ver una herramienta que se llama desfase. ¿Sí? Desfase que está acá. Desfase que lo que hace es tirarme paralelas a una determinada distancia. Yo voy al comando desfase. Me dice acá en la línea de comando, me dice precisa distancia de desfase, es decir, a qué distancia yo quiero generar una copia de este objeto. Le digo que quiero a 3, doy un enter, a una distancia de 3, doy un enter. Me dice designe objeto a desplazar. Me paro arriba de la línea, ¿sí? Hago un clic, ¿sí? Arriba de la línea para que se marque. Una vez que me dice que está designada, me paro abajo y hago un clic. Este es un comando repetitivo, es decir, siempre me pide el objeto a desplazar y de qué lado lo quiero desplazar. Hago un clic. El objeto y lo quiero desplazar abajo. El objeto y lo quiero desplazar abajo. En este caso, pongo el vertical y me muevo hacia la izquierda y hago un clic. Lo toco, me muevo hacia la izquierda y hago un clic. Lo toco, me muevo hacia la izquierda y hago un clic. Puedo hacer con este también. Lo toco, me muevo hacia la derecha y hago un clic. Entonces ahí dividí. Aprieto escape para desconectar el comando. Ahí dividí este cuadrado, que era de 15 por 15, en cuadraditos de 3, utilizando el comando desfase. Vamos a tirarle algunas diagonales acá. Tiramos una línea que venga desde acá. Tengo las referencias a objetos activadas. Desde acá saco el modo ortogonal para que me permita ver la línea cuando se genera y hago un clic. ¿Sí? Entonces ahora yo lo que voy a hacer va a ser tirar paralelas a esta para que se vayan dividiendo. ¿Sí? Pero fíjense que si yo le pongo a una distancia, por ejemplo acá que le dije que se vaya, que me tire paralelas a 3, yo quiero una línea que pase por acá, que pase por este punto. Entonces el comando desfase también tiene una opción que justamente aparece con un punto a atravesar. Si yo quiero que aparezca no uno de una determinada distancia, no le estoy diciendo una determinada distancia, sino quiero que decirle por dónde quiero que pase esa paralela. Entonces voy al comando desfase. Fíjense que tiene la opción que dice punto a atravesar. Si ustedes se dan cuenta acá, punto a atravesar, ¿cómo accedo a esa opción? Con la letra que aparece en mayúscula, en este caso la P. Entonces, pongo la P, doy un enter y me dice designe el objeto. ¿Yo qué quiero copiar? Este objeto. Y me dice ¿por qué punto quiero que atraviese? Entonces me paro ahí y quiero que atraviese por ese punto. ¿Eh? Designe objeto
este y quiero que pase por este punto. Este objeto y quiero que pase por este punto. Este objeto y quiero que pase por este punto. Este objeto y quiero que pase por acá. Este objeto y quiero que pase por acá. Este objeto y quiero que pase por acá. Y este objeto y quiero que pase por acá. ¿Sí? Se entendió que la diferencia de darle una distancia y en este caso le estoy indicando por dónde quiero que pase esa paralela. ¿Mm? No le estoy dando una distancia. Es más, si yo quisiera medir esta distancia, ¿sí? Si yo quisiera medir esa distancia, tendría que hacerlo con el comando medir. Vamos a ver si lo activamos acá. El comando medir está en la capa de consultar. ¿Mm? Venimos ahí, ¿sí? Me dice de dónde a dónde quiero medir. Yo quiero medir desde acá hasta la perpendicular, hasta ahí. Me dice que ahí hay una distancia de 2,12. ¿Mm? ¿Lo ven ahí? 2,12. ¿Cómo es que utilicé esa herramienta? Yo lo que vamos a hacer, vamos a tirar una línea y vamos a tirarle una paralela a una distancia de 4, por ejemplo. Hago un desfase, le pongo 4, doy un enter, desde acá para acá. Bueno, supongamos que yo quiero medir la distancia que hay entre estas dos. Yo sé que ahora que es 4 la distancia, pero supongamos que yo no sé, pues aparecen estas dos líneas y quiero saber la distancia de separación. Entonces, para saber justo la distancia de separación, yo tendría que tirar una línea y que sea perpendicular, que haya 90 grados, ¿sí? Entre una línea que sale de acá y que venga hasta acá. Ahí me va a dar la distancia justa. ¿Por qué? Porque si no lo mido, si no es perpendicular, me va a dar una distancia que va a ser falsa, ¿sí? O sea que, para que se entienda, yo voy a tirar una línea que venga, por ejemplo, desde punto medio y que venga hasta la perpendicular. ¿Cómo hago para que me aparezcan todas estas opciones? Aprieto Shift y botón derecho del mouse y me aparecen todas esas opciones, de las cuales ahí elijo perpendicular. Quiero que venga hasta acá. O sea que yo quiero medir esa distancia, ¿sí? Si yo lo acoto acá, vamos a ver si me sale. Acotar en forma alineada desde acá hasta acá. Ahí me dice que hay una distancia de 4. Ya después vamos a ver cómo hacemos este tema de acotación. Pero para mostrarles, yo puedo ir a la opción consultar, ¿sí? A la barra de consultar, en donde me aparece acá un iconito que es una reglita, que es distancia. Fíjense que yo utilizo ese comandito distancia. Voy ahí a ese comando de distancia, me dice distancia primer punto, precise primer punto. Yo quiero medir desde acá hasta acá, por ejemplo. Y ahí me dice que hay una distancia de 4, que el ángulo que está formando esa distancia con el eje XY es de 3,14. Después vamos a explicar bien de dónde salen esas opciones. Y me dice que hay un incremento de 2,79, un incremento en X y un incremento en Y de 2,85, que también después vamos a explicar a qué se está refiriendo. Pero bueno, yo lo que les quería explicar con esta opción era el comando, eh, desfase, que yo lo puedo utilizar dándole una determinada distancia, diciéndole o diciéndole con la opción de poner la P, ¿sí? Por el punto donde quiero que pase. Pueden hacer esta práctica. Recuerden que acá yo partí para hacer esta práctica, partí de un cuadrado de 15 por 15, ¿sí? Después hice desfase a 3, ¿sí? Para formar el primer cuadriculado. Después tiré la diagonal y después empecé a hacer desfase, pero con la opción de que pase por un determinado punto. Yo elegí que pase por este punto, que pase por este punto. ¿Ven? Las paralelas me fue tirando. Ahora, en el videito que sigue, lo que vamos a explicar es cómo eliminar estos pedazos que me están sobrando acá, ¿sí? Estos pedacitos que están sobrando, que lo vamos a ver con un comando, con uno de los comandos que también se utiliza mucho. Por ahora, con este videito cortamos acá.